El maestro de la sabiduría, por Oscar Wilde. Desde su infancia le habían inculcado, como cualquiera, el perfecto conocimiento de Dios. Y hasta cuando era niño, muchos santos, así como ciertas santas mujeres que vivían en la libre ciudad donde él nació, habíanse quedado atónitos ante sus respuestas graves y sabias. Y cuando sus padres le entregaron el traje y el anillo de la edad viril, les abrazó, abandonándoles para ir a correr el mundo, porque quería hablar de Dios al universo. Pues había por aquel tiempo en el mundo muchas personas que no conocían a Dios en absoluto, que solo tenían de Él un conocimiento incompleto, o que adoraban los falsos dioses que habitaban en los bosques sagrados sin preocuparse de sus adoradores. Y poniéndose de frente al sol, se puso en marcha, caminando sin sandalias como había visto andar a los santos, y llevando en su cintura un zurrón de cuero y un pequeño cántaro de barro cocido. Y como caminaba a lo largo del ancho camino, sentíase lleno de gozo que nace del conocimiento perfecto de Dios, y le cantaba alabanzas sin cesar en sus cantos. Y al cabo de algún tiempo, entró en un país desconocido, en el que se alzaban muchas ciudades, y atravesó 11 ciudades. Algunas de estas se hallaban en los valles, otras en las riberas de grandes ríos, y otras asentadas sobre las colinas. Y en cada ciudad encontró un discípulo que le amó y le siguió. Y una gran multitud en cada ciudad le siguió a sí mismo. Y el conocimiento de Dios se esparció sobre toda la tierra, y muchos jefes de estado se convirtieron. Y los sacerdotes de los templos en que habían ídolos vieron que la mitad de su ganancia se perdía, y que cuando a mediodía golpeaban sus tambores, nadie o muy poca gente acudía con panes y ofrendas de carne, como era costumbre en el país antes que llegara el peregrino. Sin embargo, cuando más aumentaba la multitud que le seguía, cuán mayor era el número de sus discípulos, más grande era su aflicción. Y él no sabía por qué su aflicción era tan grande, pues hablaban siempre de Dios y según la plenitud de conocimiento perfecto de Dios, que Dios mismo le había dado. Y en una noche salió de la 11ª ciudad, que era una ciudad de Armenia, y sus discípulos y una gran multitud le siguieron. Y subió una montaña y se sentó sobre una roca que había en ella. Y sus discípulos se agruparon a su alrededor, y la multitud se arrodilló en el valle. Y él hundió la cabeza en sus manos y lloró y dijo a su alma: ¿por qué estoy tan lleno de aflicciones y de temor? ¿Y por qué cada uno de Iris discípulos es como un enemigo que se adelanta en plena luz? Y su alma le respondió y le dijo: Dios te ha llenado de conocimiento perfecto de Él mismo, y tú has dado esa ciencia a los demás. Has dividido la perla de gran valor y has repartido en trozos el vestido sin costura. El que difunde la sabiduría se roba a sí mismo. Es lo mismo que quien da un tesoro a un ladrón. ¿Acaso Dios no es más sabio que tú? ¿Quién eres tú para revelar el secreto que Dios te ha confiado? Yo era rica un día y tú me has empobrecido. Yo he visto a Dios un día y ahora tú me lo has ocultado.
Y de nuevo lloró él porque sabía que su alma le decía la verdad y que había dado a los demás el conocimiento perfecto de Dios y que se encontraba como un hombre que se ha colgado de los pliegues de la vestidura de Dios y que su fe disminuiría en relación al número de los que veían en él. Y se dijo a sí mismo: no volveré a hablar de Dios. El que infunde la sabiduría se roba a sí mismo. Y algunas horas más tarde, sus discípulos fueron a su encuentro e inclinándose hasta el suelo, le dijeron: Maestro, háblanos de Dios, porque tienes el conocimiento perfecto de Él, y ningún hombre más que tú lo posee. Y Él les contestó: os hablaré de todas las demás cosas que hay en el cielo y en la tierra, pero no os hablaré de Dios, ni ahora ni nunca os volveré a hablar de Dios. Y ellos se irritaron y dijeron: nos has conducido al desierto para que pudiéramos escucharte. ¿Quieres despedirnos hambrientos a nosotros y a la gran multitud que has invitado a seguirte? Y él respondió: no os hablaré de Dios. Y la multitud murmuró contra él y le dijo: nos has conducido al desierto y nos has dado alimento para comer. Háblanos de Dios y os nos bastará. Pero él no contestó una palabra, porque sabía que si hablaba de Dios les daría un tesoro. Y los discípulos se marcharon tristemente y la multitud regresó a sus casas, y muchos fallecieron en el camino. Y cuando estuvo solo se levantó y volviéndose hacia la luna, viajó durante 7 lunas sin hablar a ningún hombre y sin responder a ninguna pregunta. Y cuando la 7ª luna iba a desaparecer, llegó al desierto del gran río, y encontrando vacía una caverna habitada en otros tiempos por un centauro, la tomó por abrigo y tejió una estrellita de junco para acostarse en ella y hacer vida de eremita. A cada hora, el eremita alababa a Dios, que había permitido que aprendiera a conocerle y a conocer su grandeza admirable. Ahora bien, una noche, estando el eremita sentado ante la caverna en un sitio de reposo que se había arreglado, vio a un joven de rostro perverso y hermoso que pasaba sencillamente vestido con las manos vacías. Todas las noches pasó de nuevo el joven con las manos vacías y todas las mañanas volvió con las manos llenas de púrpura y de perlas, pues era un ladrón y robaba a las caravanas de mercaderes. Y el eremita lo miró y tuvo piedad de él, pero no le dijo una palabra porque sabía que quien dice una palabra pierde su fe. Y una mañana, cuando regresaba el joven con las manos llenas de púrpura y de perlas, se detuvo, frunció las cejas, dio con el pie sobre la mesa y dijo al eremita: ¿por qué me miras siempre de modo cuando paso? ¿Qué es lo que veo en tus ojos? Porque ningún hombre me ha mirado antes de ese modo, y es para mí un aguijón y una tristeza. Y el eremita le respondió: lo que hay en mis ojos es piedad. Es la piedad la que mira por mis ojos. Y el joven rió con risas despreciativas y gritó al eremita con tono amargo: tengo púrpura y perlas en mis manos y tú no tienes nada, solamente una estrellita de junco para acostarte. ¿Qué piedad vas a tenerme? ¿Y por qué? Tengo piedad de ti, dijo el eremita, porque no conoces a Dios. ¿Es una cosa preciosa el conocimiento de Dios?, preguntó el joven. Y se acercó a la entrada de la caverna. Es más preciosa que todas las púrpuras y que todas las perlas del mundo, respondió el eremita. ¿Y tú la posees? Y se acercó más. En otro tiempo, respondió el eremita, poseía yo realmente el conocimiento perfecto de Dios, pero en mi locura lo he repartido y dividido entre muchos otros hombres. Aún ahora, semejante recuerdo
sigue siendo para mí más precioso que la púrpura y que las perlas. Y cuando el ladrón oyó esto, tiró la púrpura y las perlas que llevaba en sus manos, y sacando una espada puntiaguda de recurvado acero, dijo al eremita: «Dame ahora mismo ese conocimiento de Dios que posees o te mato sin vacilar». ¿Cómo no iba yo a matar a quien posee un tesoro mayor que el mío? Y el eremita extendió sus brazos y dijo: «¿No me valdría más ir a los parajes más alejados de la casa de Dios, en lugar de que vivir en el mundo y no conocerle? Mátame si esa es tu voluntad, pero no entregaré mi conocimiento de Dios». Entonces el ladrón cayó de rodillas y le suplicó. Pero el eremita no quiso ni hablar de Dios ni darle su tesoro. Y el ladrón se levantó y dijo al eremita: «Sea como quieres. Por mi parte, voy a ir a la ciudad de los 7 pecados, que está solamente a 3 días de marcha de aquí. Y por mi púrpura me darán placer, y por mis perlas me venderán alegría». Y recogiendo la púrpura y las perlas se fue rápidamente. Y el eremita le llamó a grandes gritos, le siguió y le imploró. Durante 3 días siguió al ladrón por los caminos y le rogó que se volviera y que no entrase a la ciudad de los 7 pecados. Y a cada paso, el ladrón miraba al eremita y llamándole le decía: «¿Quieres darme ese conocimiento de Dios que es más precioso que la púrpura y las perlas? Si accedes a dármelo, no entraré a la ciudad». Y el eremita le contestaba siempre: «Te daré todo lo que tengo, a excepción de una sola cosa, porque esa no me está permitido dártela». Y al caer la tarde del 3er día, se encontraron ambos ante las grandes puertas escarlatas de la ciudad de los 7 pecados. Llegaron hasta ellos 1000 carcajadas que salían de la ciudad. Y el ladrón le respondió echándose a reír y llamó rápidamente a la puerta. Y cuando estaba llamando, el eremita llegó ante él y recogiéndole por los pliegues de su vestido, le dijo: «Abre tus manos y coloca tus brazos en torno a mi cuello. Acerca tu oído a mis labios y te daré el conocimiento de Dios que me queda». Y el ladrón entonces se detuvo. Y cuando el eremita le hubo entregado su conocimiento de Dios, se desplomó sobre el suelo y lloró. Y unas grandes tinieblas le ocultaron la ciudad y el ladrón, de tal modo que ya no les volvió a ver. Y en tanto allí inclinado y deshecho en lágrimas, notó que alguien estaba de pie a su lado. Y aquel que estaba de pie a su lado tenía pies de bronce y cabellos como la lana fina. Y levantó al eremita y le dijo: «Hasta aquí has tenido el conocimiento perfecto de Dios. Desde ahora tendrás el perfecto amor de Dios. ¿Por qué lloras?». Y le besó.